Algunas consideraciones antes de hacerle algunas preguntas al ministro de Economía. He escuchado atentamente que tanto el jefe de gabinete de ministros como el ministro de Economía han hablado de la cercanía del default al cual estaría Argentina de no aprobarse este acuerdo con el Fondo Monetario. Señores, me disculpan, pero desde que a mediados de 2018 Argentina tomó el préstamo con el fondo, con el gobierno Mauricio Macri, que se sabía que en el año 2022 vencían 20.000 millones de dólares y se sabía también en el año 2023 que vencían otros 20.000 millones de dólares. Ni hablar que el Frente de Todos es gobierno desde el 10 de diciembre, así que sabe perfectamente, y más todavía, desde el 10 de diciembre de 2019, que en el 2022 vencían más de 20.000 millones de dólares y en el 2023 otros 20.000. Así que si tanto apuro había para cerrar un acuerdo con el fondo, hubieran acordado antes, hubieran enviado este proyecto de ley antes, porque este proyecto de ley, la 27612, que obliga a que los acuerdos con el fondo pasen por el Congreso, está sancionada desde hace un año. Y ahora, a 2 semanas de un vencimiento de 3.000 millones de dólares aproximadamente, se nos dice que si este acuerdo con el fondo no está sancionado por ley, Argentina va a defaultear la deuda. Falso. No hay ninguna necesidad de entrar en default con el fondo si este programa económico absolutamente inconsistente, absolutamente insostenible, que no va a solucionar ninguno de los problemas de los argentinos, no es sancionado por ley. Es más, anticipo nuestro voto negativo a este proyecto de ley. Pero repito, solo si el Frente de Todos quiere defaultear la deuda, el rechazo a la ley implica default de la deuda. Si no está sancionado este acuerdo por ley, antes del 21 o 22 de marzo, usen parte de las reservas que hay. El Banco Central dice que hay 37.000 millones de dólares de reservas. Usen 3.000 millones de dólares de los 37.000 de reservas, mientras se discute un acuerdo serio con el Fondo Monetario, un programa económico serio que solucione los problemas que tienen los argentinos. Así que el primer punto es, el default de la deuda solo lo va a hacer el Frente de Todos si lo quiere hacer. Que el Congreso rechace este programa absolutamente inconsistente no causa el default, solamente el deseo del gobierno de defaultear la deuda. Segundo punto, que ya lo hizo, que es punto, dicho sea de paso, en el cual la diputada Carla Carrizo hizo énfasis con el presupuesto, que también tuvimos el mismo problema. 3 meses estuvo el proyecto de presupuesto de 2022 durmiendo el sueño de los justos hasta que fue tratado unos 10 días antes de Navidad. Tratemos los temas serios con mucha antelación, señores. Me lo digo como diputado, se lo digo al Ejecutivo y se lo digo al resto de los colegas. No puede ser que tratemos un presupuesto una semana antes de Navidad. No puede ser que tratemos un acuerdo con el fondo que tiene que ser ley a 2 semanas de un vencimiento de 3.000 millones de dólares. Tercer comentario. Tal cual el ministro lo ha sugerido y de hecho está en el programa, el gasto público no va a bajar a lo largo de los 3 años del programa. Rigurosamente marzo 2022, septiembre 2024, 3 años casi. La suba de tarifas va a compensar una baja de subsidios y esa baja de subsidios va a ser compensada por una suba en el gasto de capital y otro tipo de gasto. Por ejemplo, se me ocurre preguntarle al ministro qué tipo de gastos de capital van a subir a lo largo del programa. Solamente está el año 2022, donde programa una suba del gasto de capital de 0,8 puntos del producto, habiendo sido de solo 1,2 en 2021. O sea que estamos hablando de un aumento del gasto de capital en un año del 67%. Me gustaría conocer el listado de obras de infraestructura que el gobierno piensa realizar para aumentar el gasto de capital en 67% en términos reales. El 100% de la baja de déficit fiscal primario que está programada a lo largo del programa de 2 puntos del producto es todo con suba de ingresos, todo con aumento de la recaudación. Una parte es el tema al cual se aludía recién la directora de la AFIP, el revalúo de bienes personales.
Bueno, yo le pregunto, que nos diga con todo detalle a la directora de la AFIP, Marco del POM, ¿en qué nos estamos basando para que el aumento en la recaudación de bienes personales pase de 0,6 puntos del producto a 1,6 puntos del producto como está en el programa? Casi se triplica la recaudación en términos de bienes personales. Como consecuencia, lo cual no me quiero imaginar la suba del ABL, del inmobiliario residencial y de bienes personales. La suba de las evaluaciones que está acá es alucinante directamente. Acá hay un impuestazo encubierto. Díganmelo y díganlo ustedes con todas las letras. El segundo tema, que no le encuentro ninguna consistencia y le pregunto al ministro cómo lo logran, hay una mejora en la recaudación fiscal de casi 1 punto del producto a lo largo del programa, como consecuencia de una mejora en la administración tributaria, 0,9 puntos exactamente. Yo solamente he visto subas de la recaudación impositiva en términos del producto, o después de una crisis, o después del año 2020, cuando estuvo la economía cerrada por la pandemia. Me gustaría saber cómo logran un aumento que nunca ocurre en tiempos normales de la recaudación impositiva por mejora en la administración tributaria. Pero el punto central que quiero marcarle al resto de los diputados y a la ciudadanía que nos está viendo, que en este programa no hay ninguna baja de gasto público. No hay duplicaciones de ministerios que se eliminen, no se cierran empresas públicas deficitarias, no se echan ñoquis, tranza y chanta del Estado. Solamente el ajuste lo va a hacer el comerciante, el industrial, el laburante del sector privado, pagando más bienes personales o con un apriete que no sé cuál es de parte de la administración tributaria. El tercer punto, que entiendo al ministro de no ser preciso, en cuanto al ajuste de tarifas, pero le ruego un esfuerzo. Usted es un economista profesional, podría darnos una idea y le explico por qué. La baja de subsidios a lo largo del programa, que es solamente 2022 por ahora de la cual hay información, es de 0,6 de producto. ¿Estamos de acuerdo, no? Año 2022, solo 0,6 de producto. Baja el gasto en subsidios. Ahora, también se dice en el punto 24 que para los que van a pagar la tarifa plena, el ahorro en subsidios va a ser de solo 0,06 del producto, o sea, el 10% de la totalidad del ahorro en subsidios. Quiere decir que el 90% en el año 2002 de la baja de subsidios se va a concentrar en los que pagan la tarifa social y los que no pagan la tarifa social, pero no la tarifa plena. Tenemos que tener alguna idea de cuál es el ajuste de tarifas que hay acá, porque si con los que van a pagar la tarifa plena, a los cuales se le va a casi triplicar la tarifa de mi estimación, vamos a lograr solamente el 10% de la baja de subsidio, no me quiero imaginar el aumento de la tarifa plena para el 40%, para los que pagan la tarifa social y para los que no pagan la tarifa social, pero no la tarifa plena. La ciudadanía, los diputados, necesitamos alguna precisión sobre qué aumento de tarifa se está aprobando acá por ley. Finalmente, una reflexión conceptual sobre la ley en sí mismo. El acuerdo con el fondo es un acuerdo muy especial. No se parece para nada a las colocaciones de deuda que hace el gobierno. Se parece más a una operación de crédito que hacen los privados cuando, por ejemplo, van a comprar su casa y el banco les exige una hipoteca sobre la casa. No hay casa sin la hipoteca. No hay préstamo del fondo sin el programa económico. Por lo tanto, el programa económico y el préstamo del fondo es una moneda que tiene dos caras. No podemos dividir las caras de la moneda, es una sola. Es más, de hecho, en el comunicado oficial del fondo lo que dice es que el board del fondo va a tratar el préstamo una vez que el Congreso apruebe el programa económico. Lo único que le interesa al fondo es el programa. Por lo tanto, no hay manera de dividir el programa con el fondo del préstamo. No hay manera. Más allá de la ley 27612 que obliga a que pase por el Congreso. Ese es otro tema. Pero no hay préstamo del fondo sin que el fondo apruebe el programa. Pero como hay una ley, la oposición también tiene que aprobar el programa con el fondo. No hay manera de dividirlo. De hecho, creo que está mal formulada la ley con dos artículos. Uno para el préstamo y otro para el programa. Debería ser como ese borrador que trascendió con fecha 12 de febrero, donde en un solo artículo estaba todo. El programa con el fondo y el préstamo del fondo.
No hay manera de dividir algo que es una sola moneda con dos caras. No sé a quién se quiso favorecer con esto de dividir a la ley en dos artículos. Uno que separa al préstamo del programa. Es una sola cosa. Muchas gracias, señor presidente.